a la cuarta parte ya de esta sesión de capacitaciones que tiene como objetivo que nos vayamos como familiarizando con cada una de las herramientas que tiene a disposición la plataforma de Google Workspace for Education. Entonces, hemos hecho un pequeño recorrido a partir de la primera sesión. Yo me recuerdo que estábamos hablando acerca de instalar un par ahí de extensiones, unos complementos, también conocer las aplicaciones y pues eso ha sido bien práctico. Comentarles también de que a veces yo doy la materia de matemáticas y en otras instituciones también doy matemática y física y a veces se ve en la necesidad uno de buscar siempre herramientas que estén orientadas a la educación. Por ejemplo, es común que uno utilice formularios, pero ahí viene el punto. Con los complementos yo he buscado formas de cómo insertar, por ejemplo, ecuaciones, símbolos matemáticos, y cada uno, de acuerdo a su necesidad, ya sea en lenguaje, en ciencias, en sociales, en cualquier materia, uno va buscando la forma de cómo servir mejor la presentación, el formulario, el documento, para que el proceso de la enseñanza y del aprendizaje, que de por sí a veces es un tanto difícil, poder utilizar herramientas para hacerlo más eficiente y más óptimo. Entonces, ahora vamos a ver ya la parte de las presentaciones y justamente fíjense que en la parte de presentaciones siempre se cometen como un par no sé si de errores o a veces podría ser que uno no conoce eh, de primas a primeras el lugar donde quizás va uno a tener la clase. Entonces, a veces nosotros diseñamos unas diapositivas que son muy bonitas, que son excelentes, pero realmente cuando llegamos al aula, el aula es muy iluminada o los alumnos están un tanto lejos o muy cerca, pero a veces el tipo de letra que utilizamos no es el adecuado o el fondo que nosotros hemos colocado al final ahí detrás del texto, como que sí tampoco, ¿verdad? Entonces eso dificulta en gran manera la cuestión de que ellos puedan visualizar, ¿verdad? Mejor las cosas. Entonces todos esos cuidados uno debe de tenerlos en consideración porque aunque acá la mayoría sepamos manejar las herramientas y los recursos, no solamente de Google, sino que muchos más. Pero siempre esas consideraciones hay que tenerlas, porque fíjense que es bien como frustrante el hecho a veces de que uno prepara una excelente información, pero no se ve, no se alcanza a ver, la letra es amarilla, no se lee, o el fondo es muy claro, o a veces también sucede el hecho de que usamos imágenes, pero ya en un contexto un poco más profesional, debemos de cuidarnos un tanto las espaldas porque toda imagen tiene registros, ¿verdad? Está sujeta a derechos de autor. Entonces, ya cuando nosotros utilizamos en presentaciones un conjunto de imágenes, debemos de cuidarnos las espaldas para que todos los recursos con los que nosotros estemos trabajando estén, por ejemplo, libres de esos derechos de autor. Entonces, en la primera sesión, yo me recuerdo que acá para presentaciones nosotros instalamos un pequeño complemento que se llamaba un flash. Entonces, ese me garantiza a mí, y ese lo podemos encontrar como es un complemento, si yo, por ejemplo, a mi presentación la quiero enriquecer con un par ahí de complementos porque
bueno, yo ando buscando imágenes, posiblemente a veces sean fórmulas matemáticas o ecuaciones o algún formulario. Bueno, algo que a mí me permita enriquecer, lo puedo hacer. Puedo hacerlo desde acá, vengo a la parte de extensiones, le doy clic en la parte de complementos y justamente en la parte de complementos, que es lo que yo ando buscando, le doy acá en obtener complementos. Recuérdense que hay dos tipos de elementos en este entorno para la educación. Están las extensiones, que esas las busco en la Chrome Web Store, pero los complementos yo los ubico en la Google Workspace Marketplace. Entonces, justamente acá la ventaja es de que el conjunto de complementos que a mí me salgan ya están como pasados por un filtro. Prácticamente todos estos elementos ya están como compatibles para que yo los pueda utilizar con la parte de las presentaciones. Entonces, es bien interesante porque, por ejemplo, aquella vez nosotros buscábamos el Unsplash. Entonces, yo vengo, escribo Unsplash, como yo ya lo agregué, ya me va a aparecer que ya está en esta parte, ya me aparece que está instalada. Entonces, yo puedo ir buscando algunas herramientas de acuerdo a mi necesidad. Yo, por ejemplo, quiero buscar algo de matemáticas, lo puedo poner. Entonces, ya aquí me da como algunas sugerencias de qué es lo que yo puedo ir buscando, ¿verdad? Entonces, yo estoy interesado en escribir quizás en esta presentación algunas ecuaciones, entonces vengo y las puedo buscar. Creo que acá hay algunos complementos que con el tiempo se hacen de pago. Entonces me habilita un periodo de gracia que suele ser 1 o 2 meses y a veces también podemos encontrar complementos que son gratis. Entonces, algunos complementos se pagan porque vienen como a reforzar la parte de la educación utilizando las herramientas de Google. Entonces, es bien práctico a la hora de yo querer hacer algo diferente, algo nuevo, y nos vamos a orientar poco a poco al uso de los que son las presentaciones. Entonces, esos cuidados iniciales uno siempre los debe de tener. La parte de cómo se va a visualizar allá en el salón de clase donde voy a impartir la materia, quién va a ser mi audiencia, porque si yo trabajo con personas, con niños de tercer ciclo, la presentación yo la debo de adecuar a su edad. Si yo trabajo con bachillerato, si yo me voy a mover en un nivel universitario, entonces cada una de esas presentaciones debe de sufrir una pequeña modificación. Entonces, siempre en esta parte vamos nosotros a seguir avanzando porque ya luego en las siguientes sesiones hablábamos de documentos, hablábamos también de, bueno, hemos tocado ya un conjunto de temas bastante interesantes, pero acá, como yo les mencionaba, Drive, Gmail, calendarios, todas esas herramientas, la ventaja es que están interconectadas. Lo que yo hago en un lado, pues queda registrado en otro. Por ejemplo, yo estoy preparando mis presentaciones, yo no tengo la necesidad de estarlo guardando a cada 5 minutos porque posiblemente se va a ir el internet o se va la luz o la computadora se me apagó, sino que automáticamente cuando yo estoy trabajando en el entorno de Google, las cosas se van guardando, ¿verdad? Y si yo voy haciendo modificaciones o un trabajo colaborativo, yo puedo ir viendo los cambios que se van haciendo de manera secuencial. Entonces, esta parte de las presentaciones de Google es bien interesante porque a mí me permite construir, y la cosa es, fíjense de que en la actualidad sucede de que hay maestros de que están muy bien formados, saben muchas cosas, manejan mucha información, manejan muchos recursos, tienen una gran capacidad de retención de información, pero a veces fallamos a la hora de poder compartir todas esas cosas.
Y sucede también en la parte de la investigación. Hay personas que son muy buenas para investigar, pero carecen a veces de la parte práctica de poder divulgar qué es lo que han estado encontrando. Entonces, las presentaciones nos permiten a nosotros poder dar a conocer eh, la, el tema de una manera más creativa, más interactiva y haciendo partícipe al alumno, porque una de las cosas que han cambiado con esto de la pandemia es de que el alumno puede más, está más ambientado, está más orientado a la parte de la tecnología y prácticamente el alumno toma un dispositivo y lo sabe usar en un 2x3. Entonces, no necesita de mucha lectura o descargar manuales para poder entender un programa. Él tiene la curiosidad de poderlo investigar. Entonces, en esta parte, fíjense de que siempre el cometido es, yo voy a abrir una pestaña y para poder acceder a esta parte de presentaciones, yo lo puedo hacer de varias maneras diferentes. Usualmente, yo recomiendo que nos vengamos a la parte aquí del waffle que se llama aplicaciones de Google. Entonces, si yo despliego ese listado de aplicaciones, no solamente voy a encontrar la parte de presentaciones, hay unas aplicaciones como por ejemplo Sites, que la podemos ver el siguiente sábado ya para ir finalizando. Esa me permite a mí crear sitios web de una manera bien sencilla, de una manera bien práctica y la verdad es que el entorno es muy profesional. Otra parte es cómo sincronizar grupos. Por ejemplo, en la parte de grupos es bien interesante porque si yo, por ejemplo, convoco prácticamente yo estoy haciendo como el reglamento interno del aula y quiero darlo a conocer con los papás y quiero someterlo a discusión con las autoridades, entonces yo puedo crear un grupo y cada quien pone sus aportes y ese reglamento que yo estoy construyendo con los estudiantes, pues se va enriqueciendo. Entonces hay un montón de herramientas acá por descubrir, aparte de las que ya conocemos. Pero si yo, por ejemplo, prosigo en la parte de presentaciones y le doy clic, acá la ventaja es de que me permite a mí identificar dos cosas, bueno, un par de cosas más, dos o tres cosas, pero yo puedo comenzar una presentación desde cero, una presentación en blanco, pero también hay un conjunto de plantillas que yo puedo desplegar. Entonces, si yo no me quiero complicar mucho o ando buscando algo que me pueda permitir a mí optimizar mis recursos para la clase, entonces, ¿por qué no aprovechar una de las plantillas que acá ya se encuentran, verdad? Entonces, siempre es bueno desplegar la parte de presentaciones y darse una vueltecita acá por todas las plantillas que nos podemos encontrar y nos pueden ayudar a preparar una mejor clase, porque el entorno en el cual nosotros nos movemos, la idea es irlo profesionalizando cada vez más, ¿verdad? Entonces, una buena presentación, así como la presentación personal del maestro, una buena presentación habla mucho también de él. Entonces, yo tuve experiencias con maestros de que yo estudiaba ingeniería ya por los 2008, 2009, pero eh, recuerdo yo que un maestro que utilizaba presentaciones y como cuando nos las compartía aparecía la fecha en la cual se había creado eran de 1995, hace casi más de 10 años. Entonces, siempre es bueno en esa parte irlas como actualizando con una información y no quedarse con una parte nada más que esta va a ser mi herramienta de trabajo y a darle por más de 10 años. Siempre también es bueno cuidar esa parte. Pero si yo, por ejemplo, también quisiera ubicar cuáles son de estas diapositivas yo he utilizado y poderlas compartir con mis estudiantes, yo también puedo encontrarlas. Acá últimamente yo he trabajado con estas presentaciones y las puedo compartir o las puedo guardar, ¿verdad?
o moverlas o modificarlas, pero la idea básica es que nosotros empecemos ahorita así de cero, ¿verdad? Entonces yo le doy acá que cree una diapositiva en blanco y la ventaja podría ser de que de entrada el entorno me ofrece un conjunto de temas para yo poder personalizar mi presentación y la recomendación siempre es, si yo por ejemplo sé que voy a un aula en donde posiblemente la iluminación sea demasiada y considero yo de que no se van a alcanzar a ver las letras, obviamente yo no voy a utilizar una letra amarilla o una letra roja, tengo que hacer un poco más amigable la presentación, entonces yo quisiera ponerle así como un fondo oscuro, puedo agregar también un tema, voy a poner trabajo experimental número 1, al cual yo voy a denominar un análisis de las variables de un experimento y lo voy a orientar a la parte de primer año de bachillerato, ¿verdad? Entonces, si yo, por ejemplo, no estoy como muy contento con esto que yo acabo de hacer, porque quizás deseo agregarle un poquito más de recursos, entonces yo puedo venir a la parte de explora o explorar. ¿Para qué me puede servir este botón? Yo creo que se parece mucho a uno que utilizamos en la parte de ofimática, a la cual nosotros estamos acostumbrados, y es como para poder darle un toque más innovador, un toque más auténtico a la presentación. Entonces, si yo le doy acá, estoy en la diapositiva actual, que es la que yo acabo de crear. Entonces, si yo le doy en la parte de explorar, me va a permitir a mí de manera automática poder encontrar una diapositiva que sea un poco más elaborada, que cuente con algunas imágenes o con algunos objetos. Entonces, a mí me gusta mucho, quizás voy a tener una presentación en la mañana, entonces yo voy a escoger este color, me parece muy bien. Entonces, puedo yo seguir trabajando en esta parte, puedo darle acá, entonces yo puedo venir también a agregar un par de imágenes. Entonces, esto se va a conseguir, por ejemplo, si yo vengo a la parte de insertar. Entonces, en esta parte de insertar, me da un conjunto de opciones. Por ejemplo, yo puedo insertar una imagen, puedo insertar un cuadro de texto. Si yo, por ejemplo, doy unas diapositivas y tengo listos o disponibles unos audios que yo he grabado, que yo he preparado para los alumnos, también los puedo agregar. Una parte de video, puedo agregar tablas, puedo agregar gráficos, etcétera, etcétera. También aparece algo como un tanto nostálgico, ¿verdad? Porque cuando inició todo esto de los documentos y de las presentaciones, con esto de la parte de las diapositivas y el uso de los cañones, yo creo que la mayoría utilizó WordArt para poner, hasta las imprimíamos, las letras para hacerlas más bonitas y poner ahí un bienvenidos en el salón. Eso lo podemos hacer también. Pero si yo, por ejemplo, quiero agregar una imagen, entonces yo vengo a la parte de insertar y la ventaja acá es que yo automáticamente la puedo buscar desde la web. Entonces yo vengo, la busco desde la web y me va a aparecer aquí un pequeño buscador de Google Imágenes. Entonces escribo una imagen que yo quisiera agregar para enriquecer la parte de la portada y le voy a poner experimento. Entonces aquí me va a aparecer un conjunto de imágenes y posiblemente a mí me parezca una más adecuada y quiero agregar esta. Entonces la selecciono, le doy en insertar y automáticamente se va a agregar esa imagen para que yo pueda venir y modificar su aspecto, modificar su tamaño y aquí ya se va a ver un poco mejor. Entonces yo voy viendo la manera en la cual la diapositiva quede bonita,
quede muy enriquecida de los diferentes elementos que yo quiero colocar. Entonces yo vengo a la parte para ver más o menos cómo va quedando, a la de presentación de diapositivas, y pues yo veo que ya está quedando un poquito más bonita, un poquito mejor, y quizás puedo proseguir a la siguiente. Entonces yo vengo acá y la siguiente diapositiva cobra nuevamente el aspecto del tema que yo ya le había dado, y coloco, por ejemplo, una estrategia de investigación. Entonces, yo tengo acá un pequeño párrafo que he preparado, más o menos para guiar a mis estudiantes. Tiene que ver mucho con lo que nosotros hicimos en la sesión anterior. Entonces, nuevamente lo voy a pegar. Y como ustedes podrán visualizar, el formato, pues prácticamente yo lo pegué a como este venía del documento que utilicé en la sesión anterior. Entonces, no se ve. Vengo yo, lo puedo seleccionar y como si estuviese trabajando con un documento común. Le puedo cambiar letra, la puedo hacer un poco más grande, le puedo cambiar color, la puedo resaltar, puedo cambiar su tipo de letra, etcétera, etcétera. Sin embargo, aquí viene la parte de las ventajas que me ofrece este entorno, porque como yo lo quiero hacer colaborativo y estoy trabajando con diferentes personas, imagínense que yo tenga un grado a cargo, pero realmente la materia de ciencias la estemos dando en mi institución unas 2 o 3 personas más, yo posiblemente la dé por la mañana y otro compañero la dé por la tarde. Entonces yo quisiera que este compañero pues pudiese revisar de mejor manera esta presentación. Entonces, yo puedo seleccionar este texto y de dónde yo saqué esta información. Podría preguntarme mi compañero. Entonces, si a él no le parece lo que yo he agregado acá, entonces yo le voy a dar el chance de que pueda revisar de dónde yo he extraído esa información. Entonces, me vengo a la par, selecciono el texto que yo estoy interesado, que mi compañero visualice de dónde yo lo he sacado, y me voy siempre a la parte de insertar y busco la parte del vínculo. Entonces, siempre en esta parte de vínculos me va a permitir, por ejemplo, eh, ver o relacionar. Si yo le doy clic acá, yo he sacado toda esta información de un archivo que se llama trabajo experimental. Entonces, vengo yo acá, le doy clic y automáticamente se va a resaltar, se va a subrayar y me va a quedar vinculado al documento que me interesa que mi compañero revise. Entonces, vengo yo a la parte de la presentación, la comparto con mi compañero y él le va a dar clic en algún momento, ¿verdad? Porque él va a observar que ahí está resaltado, entonces va a venir a dar clic y al darle a clic acá va a encontrar el documento que yo relacioné, que yo vinculé con ese texto que quiero yo que lo revise, ¿verdad? Entonces, si yo le doy clic acá, me va a aparecer desde Drive el archivo o el documento en el que yo estaba trabajando y extrayendo la información. Entonces va a encontrar justamente una mejor forma de poder ir cotejando la información que yo voy sacando. Posiblemente él quiera agregar algo más, ¿verdad? Entonces yo le doy la opción de que él pueda ver de dónde están saliendo las cosas, qué documentos he ocupado, para así poder hacer un poco mejor y más fluido el trabajo, ¿verdad? También puedo venir a la parte, puedo hacer puedo insertar algo más, un poco más visual, y yo quiero hablar así de los tipos de magnitud, por ejemplo. Entonces, en los tipos de magnitud, yo no lo quiero hacer tan teórico, lo quiero poner un poco más bonito. Entonces le voy a dar siempre en la parte de insertar, y hoy quiero insertar un diagrama. Y como las magnitudes en ciencia tienen como una forma tanto jerárquica. En ciencias, una magnitud, pues es todo lo que se puede medir. Entonces, yo vengo y escojo algo que a mí me parezca un diseño llamativo para mí.
puede ser un tanto de color, algo más minimalista, algo más sencillo. Y si yo no estoy de acuerdo con el número de niveles, yo le puedo seguir aumentando. Lo puedo hacer de 4 o hasta 5 niveles, dependiendo de la necesidad que tenga. Pero yo la voy a hacer normalmente, ocupo, y esto es bueno, fíjense, porque en presentaciones normalmente se deben de proyectar cosas que sean sencillas de entender, no tan complicadas que enreden de una forma al alumno, sino que debemos de proyectar la información que a veces es muy difícil de comprender de primas a primeras en un documento de una forma más sencilla. Entonces, si yo vengo e inserto un diagrama, porque yo estoy convencido de que este a mí me parece y me va a ayudar con los alumnos, yo voy a tener como la misión ahora de leer el documento y de extraer lo más importante, ¿verdad? Para puntualmente no perder mucho tiempo en esa parte en la clase. Entonces pongo magnitud, que es todo lo que se puede medir, habíamos dicho. Vamos a aumentar un poco acá. También puedo poner que las magnitudes se dividen en escalares y en vectores. Puedo colocar algunos ejemplos de escalares, como por ejemplo podría ser la masa, podría ser el tiempo, podría ser en la parte de los vectores la velocidad, y otra podría ser, hablando siempre de vectores, la aceleración. Entonces, yo ya cree, por ejemplo, algo visualmente atractivo para el estudiante, ¿verdad? Entonces yo le puedo cambiar ahí su tamaño, poder agregar unos recursos más y poder cambiarle hasta de color. Entonces, si yo, por ejemplo, quiero reforzar esta parte de tipos de magnitud, yo puedo agregar un pequeño video. Entonces, vengo yo en otra diapositiva y coloco más información acerca de magnitudes y quiero insertar un pequeño video. Entonces vengo siempre al menú insertar y quiero colocar un video un tanto ilustrativo. Entonces yo pongo acá magnitudes físicas. La ventaja de acá es que yo puedo buscar el video sin salirme de la aplicación de presentaciones. Entonces le doy aquí, clic en la lupita y visualizo algún video que a mí me interese. Por ejemplo, puedo colocar magnitudes físicas, aprende todo sobre las magnitudes físicas, entonces me gustó este. Le doy clic, lo selecciono y automáticamente se va a agregar un video a mi presentación. Ahora bien, eh, a veces uno debe de también tener el cuidado de cómo ir guardando esa curiosidad en el alumno. Entonces yo puedo, por ejemplo, al pasar la diapositiva en donde está el video, que este, por ejemplo, se reproduzca al hacerle clic. Y sigo yo con mi explicación y cuando le doy clic ahí, pues el video se va a reproducir sin ningún problema. También lo puedo hacer de manera automática. Al yo llegar a la diapositiva del video, este se va a reproducir automáticamente. Entonces, a veces el problema es de que el maestro esté explicando, pero cuando pasa la otra diapositiva, el video entra de un solo. Entonces, es mejor configurar de qué forma lo vamos a reproducir, porque si yo quiero seguir explicando, quizás mejor me conviene aquí hacerle clic o manualmente yo ir a activar en el símbolo de reproducción el video, ¿verdad? Entonces yo lo voy a dejar siempre en hacer clic y lo bonito acá es que si el video es demasiado extenso, yo puedo priorizar. Por ejemplo, yo quiero que inicie, como es de 1 minuto con 35 segundos, yo quiero que posiblemente inicie a los 30 segundos y está bien. Entonces el video, si ustedes se fijaron, sufrió acá un pequeño adelanto. Si yo quiero colocarlo de que inicie en el minuto 1, entonces puedo venir y escribir 1 minuto. Entonces el video va
a como de manera gráfica decirme dónde es que este va a iniciar y justamente dónde va a terminar, ¿verdad? Entonces siempre yo puedo jugar con eso, porque a veces los videos que adjunto pueden ser de 10, 15 minutos y deseo aprovechar mi clase con otro tipo de información y no quiero que se me vaya todo el tiempo viendo un video. Y si posiblemente la clase sea de 45, 50 minutos y el video es de media hora, entonces en lo que yo los saludo, los ordeno de clase, pues se me va a reducir a unos 5 o 10 minutos efectivos, ¿verdad? Entonces siempre es bueno priorizar esta parte. Pero si yo, por ejemplo, veo que el video es chiquito, entonces yo lo voy a poner desde que inicia normalmente, ¿verdad? Entonces yo puedo jugar acá con su aspecto, puedo jugar con su tamaño y venir a la parte de la presentación de la diapositiva y simplemente darle clic para que este empiece a correr, ¿verdad? Entonces es bien interesante la forma en la que yo también puedo agregar acá videos, ¿verdad? Entonces, la parte siempre de lo que es el fondo, el diseño, siempre que yo estoy en una diapositiva, lo importante aquí es que, fíjense si ustedes se dan cuenta, siempre aparece las opciones para que yo lo esté editando comúnmente. Puedo cambiar su fondo en cada una de las diapositivas o puedo cambiar su diseño. Quiero que sea una diapositiva de portada o una que solo tenga imágenes. Puedo cambiar el tema, que tenga un fondo azul, negro, un tipo de letra definido y también que pueda generar transiciones, así como uno cuando cambia de una diapositiva a otra, que pueda una vez desaparecerse o salir volando o que entre rebotando, etcétera, etcétera. Entonces, estas son como las principales funcionalidades de lo que es la herramienta de presentaciones. Yo creo que ya para la mayoría es bastante conocido, pero siempre es importante guardar esas formas, ¿verdad? De igual manera, este trabajo yo lo puedo hacer sumamente colaborativo. Si yo, por ejemplo, a mi presentación que siempre semanalmente voy preparando, que aunque poco lo observamos porque siempre nos vamos un poco más a la práctica, en un momento dado yo la quiero compartir, entonces me voy a la parte superior de este entorno, me ubico en la opción compartir y se me va a generar a mí acá un conjunto de opciones, ¿verdad? Como yo aparezco como propietario, significa que solamente yo la puedo borrar. Pero si, por ejemplo, yo agrego a otras personas, también la van a poder leer, la poder editar. Entonces, si yo al acceso general les digo que, bueno, quiero que cualquiera de las personas que tengan el vínculo puedan acceder a ella, se puede generar, ¿verdad? Entonces yo voy a poner cualquier usuario que tenga el vínculo. Es por eso que a veces cuando uno comparte documentos, no se abren en otros dispositivos de otros compañeros porque el acceso que le damos es restringido. Entonces, lo más importante aquí es que al compartirlo de manera masiva con mis estudiantes, yo pueda, por ejemplo, preparar una presentación y se la quiera compartir o un formulario para poderlos evaluar. Entonces, debo de asegurarme que en la parte de acceso diga cualquier usuario que tenga el vínculo y queda seleccionado. Ahora, ¿qué atribuciones va a tener esa persona o esas personas a las que les compartí mi documento? Lo van a poder leer, lo van a poder comentar o también van a tener hasta la facultad de editarlo. Le van a poder agregar cosas, quitarle cosas. Lo que sí no van a poder, como yo soy el propietario, es quizás borrarlo, ¿verdad? Eso no van a poder hacerlo, pero sí lo van a poder editar, comentar. Entonces, si yo, por ejemplo, le pongo, bueno, quiero que mis compañeros lo editen, entonces automáticamente se va a guardar, se actualiza la nueva información que le puse y me va a permitir copiar el vínculo. Entonces yo le doy clic acá y puedo venir a la parte del chat. Yo puedo, por ejemplo, si me voy al chat de Teams, entonces yo puedo compartir
este vínculo con ustedes, ¿verdad? Entonces, eso es lo importante y ustedes van a poder agregarse acá a esta presentación y van a poder cambiarle. Ahora me pueden decir, pero si yo doy accesos para que puedan modificar una presentación, corro el riesgo de que no sepa qué pasó, ¿verdad? ¿Qué cambiaron? ¿Qué fue lo que modificaron? Entonces, Google, pensando en esa necesidad, abre una opción de historial. Entonces, si yo, por ejemplo, terminé de trabajar esta presentación ayer en la noche y ahí fue el último cambio que sufrió, entonces yo puedo venir y darme cuenta de que la versión actual que yo estoy utilizando la creé el viernes 20, quiero ver qué día fue, el jueves 23 de febrero a las 7:15 de la noche. Si viene otra persona entonces, y agrega algún cambio, entonces va a aparecer una nueva actualización, pero yo puedo restaurar la versión con la que yo quiero trabajar. Si, por ejemplo, a mí no me parece el cambio que la persona efectuó, yo puedo regresar a la versión en la que yo estaba trabajando sin ningún problema, ¿verdad? Y puedo descargar también, tiene la función de que yo puedo también crear una copia de la versión que yo creé y crear una copia de la versión que mi compañero también modificó. Entonces no se mezclan, ¿verdad? Aunque en apariencia va a tener los últimos cambios que mi compañero al cual le compartí la presentación va a tener. Entonces, acá la información realmente no se pierde. Aquí yo puedo agregar tablas, puedo agregar diagramas, puedo agregar imágenes. Y si yo, por ejemplo, estoy interesado siempre en el complemento que agregamos en la primera clase, ¿se recuerdan? Nos vamos a la parte de extensiones, buscamos acá en donde dice un plus y le damos en insertar una foto. Entonces se me va a abrir aquí ese complemento y la ventaja acá es que las imágenes tienen mejor calidad, están libres de derechos de autor y las puedo utilizar libremente, ¿verdad? Entonces, si yo quiero, por ejemplo, agregar esta como galaxia, lo puedo hacer, ¿verdad? Y si ustedes se fijan, la calidad de la imagen es un tanto superior a las que yo agrego desde la web, ¿verdad? Porque tiene como un mejor filtro y la ventaja, como les decía, es que están libres de, de, de derechos de autor, ¿verdad? Entonces, esta es la parte más importante. Ahora bien, pasando a otros elementos clave, fíjense de que justamente en la otra parte de la presentación están las hojas de cálculo y realmente las funciones que nosotros hacemos son bastante variadas, ¿verdad? Podría ser, por ejemplo, sacar unos promedios, crear filtros, eh, podrían ser variadas, ¿verdad? Entonces yo quiero mostrarles algunas operaciones básicas que nosotros podemos desarrollar con ellas, ¿verdad? Entonces, acá yo tengo un documento que sería bueno, se los voy a agregar ahí en el Classroom para que ustedes también lo tengan y que les quede como un pequeño recordatorio, ¿verdad? De lo que uno hace y las fórmulas que uno también utiliza, ¿verdad? Entonces yo me vengo acá y voy a abrir esta hoja de cálculo. Si ustedes se dan cuenta, aquí vienen un conjunto de elementos. Este es un pequeño regalo que yo les voy a hacer. Aquí hemos sacado prácticamente todas las funciones básicas que como maestros o como docentes necesitamos conocer de la parte de las hojas de cálculo. Entonces, en este documento, que ya luego les comparto ahí en el Classroom, aparecen pues prácticamente todas las funciones que nosotros podemos realizar dentro de la hoja de cálculo, así como también la combinación de teclas o las teclas que nosotros debemos de buscar. En algunas ocasiones no son combinación de teclas, sino que también podemos utilizar iconos. Entonces, ahí aparecen muchas de las funciones que nosotros comúnmente realizamos en nuestra labor docente. Entonces,
sería bueno que luego de haberle yo compartido esta hoja de cálculo informativa, tuviesen el tiempo también de revisarla, ¿verdad? De revisarla y de ir probando, de ir aplicando estos conocimientos en nuestro día a día. Pero si yo, por ejemplo, quiero hacer así como un repaso de operaciones básicas utilizando hoja de cálculos, pues realmente es bien fácil, ¿verdad? Porque yo vengo en mi primer casilla, quiero practicar la parte de la suma. Siempre en hoja de cálculos iniciamos con el signo igual, agregamos el igual y realizamos la operación, ¿verdad? 15 más 92, aquí ya lo tengo, ya me vine yo a la parte de, de la suma y le doy enter. Entonces aquí me va a aparecer la respuesta. Si yo quiero hacer operaciones un poco más complejas, siempre inicio con el signo igual, porque esa es una como opción para yo agregar funciones, agregar fórmulas. Entonces, igual y escribo tal cual lo vea, ¿verdad? Quiero sumar 64 más 12, que es lo que están en el paréntesis, y luego multiplicarlo por 3. Entonces, 64 más 12 y agrego el asterisco, por 3 y le doy clic y le doy enter. Entonces ya me aparece la respuesta en 228. Y así puedo ir yo jugando con algunas operaciones. Por ejemplo, podría ser, vamos a ver, vamos a restablecer acá. Permítanme. Yo vengo a la parte de la resta. Entonces, me perdió, aquí está. Quiero hacer la operación 89 menos 45. Entonces, siempre igual 89 menos 45 y le doy enter y así automáticamente van apareciendo los resultados. Si yo quiero sumar celdas, quiero sumar la celda B4, C4 y D4, o sea, estas primeras tres, puedo dar en igual, agrego la opción suma, escribo suma, abro paréntesis, y voy a sombrear todas aquellas celdas que yo quiero sumar. Entonces, sombreo estas tres, ya me aparece aquí el prototipo de mi función, de mi fórmula, y le doy clic le doy enter, ¿verdad? Entonces ya me aparece ahí resuelta esa suma de celdas. He sumado 107 más 228 más 44. Y por último, yo quiero calcular el promedio siempre de D4, C4 y D4, o sea, estas tres cantidades que están acá. Entonces vengo yo, le doy igual, hoy utilizo la función promedio, abro paréntesis y sombreo las tres celdas que yo quiero promediar, cierro mi paréntesis y le doy enter. Entonces, esas son opciones que nosotros tenemos a disposición y que utilizamos pues prácticamente en nuestro día a día, ¿verdad? Entonces, justamente acá hay más cosas que nosotros podemos hacer, ya les muestro. Justamente acá aquí está otra pestaña, ya vimos la de funciones básicas, la de fórmulas, también está la de datos. Si yo, por ejemplo, tengo un grado y he hecho ya hasta este momento 3 evaluaciones y quiero sacar la nota promedio para poder informar a los padres de familia cómo los alumnos van, entonces yo de igual manera quiero calcular el promedio de estas 3 evaluaciones, entonces de una misma forma, escribo el signo igual, activo la función promedio, abro paréntesis y selecciono estas 3 pruebas, estas 3 notas que yo ya realicé y le doy clic en Enter. Entonces, automáticamente Google entiende de que yo voy a sacar los promedios de prácticamente todos los estudiantes. Entonces, en muchas veces me va a sugerir que autocomplete de forma espontánea, de manera automática. Si yo, por ejemplo, no le quiero hacer caso,
Lo que yo tendría que hacer es posicionarme en esta celda y en esta parte de acá abajo iniciar el recorrido hacia abajo hasta cubrir a todos los estudiantes. Y pues ahí rápidamente aparece el promedio, ¿verdad? Lo nuevo aquí en esta hoja de cálculo es que Google va entendiendo qué es lo que uno quiere ir haciendo. Entonces, si yo le hubiese dado en autocompletar, yo ya no hubiera tenido que hacer esa actividad de bajarme todas las celdas, todos los alumnos, ¿verdad? Sino que de una sola vez Google lo hubiese hecho. Este es en la parte de datos, ¿verdad? Cómo sacar promedios, cómo sacar sumas, cómo sacar restas, etcétera, etcétera. Otra cosa interesante que nosotros podemos aplicar es la cuestión de filtros. Y con los filtros, si yo, por ejemplo, quiero filtrar a los maestros que van a estar impartiendo algunas materias y quiero conocer con qué maestros tocaron ciertos alumnos, entonces yo puedo venir a la columna de filtros, a la columna de maestro, entonces yo voy a sombrearla completamente y me voy a esta opción. Aquí dice crear un filtro. Si yo le doy clic ahí, entonces se me va a generar un icono que tiene una forma de filtro acá, ¿verdad? En el encabezado de la columna donde dice maestro. Si yo le doy clic acá, yo puedo ya empezar a filtrar. Solamente quiero ver alumnos y materias posiblemente que imparta el maestro García, el señor García. Entonces yo voy a desactivar a Mr. Rodríguez y a Mrs. Loaiza, a la señorita Loaiza, y le vamos a dar clic en aceptar. Entonces acá ya me va a aparecer las materias que va a impartir este maestro García a los grupos y a los estudiantes. Si yo, por ejemplo, quiero ahora conocer cuáles son las materias y alumnos que tendrá a cargo el señor Rodríguez, lo selecciono a él, le doy clic acá y le doy clic en aceptar. Entonces ya me va a aparecer la información correspondiente a las clases, grupos y alumnos que van a estar a cargo del señor Rodríguez. Esto mismo también lo podemos hacer, fíjense, para, por ejemplo, las clases. Yo vengo, me posiciono en la columna clases, la selecciono completamente junto con su encabezado y de una misma forma voy a activar un filtro, ¿verdad? Vamos a poner un filtro acá en clase. Veamos las opciones que aparecen. Entonces yo vengo aquí y activo, yo quiero conocer quiénes van a estar en la materia de ciencias, quito las demás, no las voy a seleccionar, solamente ciencias, y le doy clic en aceptar. Entonces yo veo que Lorena, que Pedro, que Mercedes, que Salvador van a estar en la materia de ciencias, en sus respectivos grupos, también los puedo filtrar si yo deseo más adelante y con qué maestro van a estar. Entonces, estas cosas son bien importantes porque realmente nos permiten organizar nuestro tiempo. Ahora, si yo tuviera un grado de 40 o hasta de 50 estudiantes, he escuchado a algunos compañeros yo que tienen este año, un filtro pues les va a facilitar la vida un montón, porque ya al trabajar con unos 10 datos pues no cuesta. El problema es tener 50 alumnos, varias materias y dar clase a varios grados, ¿verdad? Entonces ahí ya se complica mucho más y manejar la información de manera ágil hace que nuestro trabajo sea menos estresante y más efectivo. Luego, finalmente, en la parte de las gráficas, yo fácilmente puedo venir e insertar un gráfico aquí en esta hoja de cálculo. Yo selecciono la tabla completa y me voy al menú insertar y busco la opción gráfico. Entonces en gráfico automáticamente se me va a generar una representación, como ahorita tengo un gráfico de pastel, pero yo de igual manera le puedo cambiar. Si yo, por ejemplo, quiero que sea una de barras o prácticamente quiero que sea una de, podría ser, bueno, tenemos aquí diferentes opciones. Yo quiero que permanezca porque quiero representar en qué materias ha salido mejor de acuerdo al promedio. Un gráfico de pastel sería bastante adecuado.
Y si yo quiero ver así como la tendencia de las notas, cada una con su promedio alcanzado, pues puedo escoger una de barras sin ningún problema, porque aquí se me facilita ver la materia y la nota respectiva que alcanzó y donde posiblemente necesite el alumno un pequeño refuerzo, ¿verdad? Por ejemplo, en la parte acá, el ejemplo que tenemos es en la parte de redacción, ¿verdad? Que quizás necesita ahí un pequeño refuerzo. Y siempre esto es bueno porque al final, cuando uno quiere, por ejemplo, orientar un refuerzo mucho más efectivo, yo puedo venir, tomar las notas de los estudiantes y hacer una como representación. Y más de algún estudiante me va a aparecer ahí con alguna materia en la que él específicamente necesite un refuerzo. Y son datos que uno puede compartir, ya sea con otros maestros, como parte de una actividad diagnóstica, como para preparar un informe o socializar los resultados de alguna prueba, ¿verdad? Entonces, estas prácticamente son las características de una hoja de cálculo, pero fíjense que yo acá, como ya llegamos a la cuarta sesión, yo les tengo ahí que compartir un pequeño regalo, fíjense. No va a ser una gift card o algo ahí que ustedes puedan ir a cambiar al súper, pero creo que algo les puede ayudar ahí en sus clases. Entonces, como ya llegamos a la cuarta sesión y ya solamente nos falta una, ahí les he preparado un pequeño regalo, fíjense. Entonces, acá tengo una hoja de cálculo. Entonces, esta es una lista que ustedes pueden utilizar así, por ejemplo, en una actividad de diagnóstico o en una actividad formativa y, por ejemplo, ustedes utilicen algo aquí que para salir así un poquito de lo común, ¿verdad? Entonces, en teoría, lo que tendrían que hacer es, ustedes vienen, comparten esto, el acceso lo permiten para cualquier usuario, démosle también opciones a los alumnos de que lo editen, ¿verdad? Que ellos estén así como con la parte de que pueden escribir su nombre, ¿verdad? En algún momento vengo yo, copio el vínculo y se los comparto ahí en la clase, ¿verdad? Entonces ellos van a empezar a llenar sus nombres. Como hay algunos estudiantes que quieras o no, a veces escriben así, ¿verdad? Por ejemplo, voy a poner mi nombre. Empiezan así. De ahí se ponen minúsculas. Luego, por ejemplo, inician en minúsculas, pasan a mayúsculas, pasan así. Como están en los teléfonos, ¿verdad? Entonces, eh, escriben todo raro. Cuando le dan enter, automáticamente hay una función que son estas funciones un poco más avanzadas y ya luego en otra etapa vamos a ver cómo construir fórmulas de este tipo y, y elementos de esta naturaleza, pero aquí automáticamente la tabla en la hoja de cálculo corrige mi nombre, ¿verdad? Yo, por ejemplo, pongo así, Roxana Aparicio. Entonces, imagínense, siempre hay estudiantes que escriben con mayúsculas o minúsculas porque están desde los teléfonos, ¿verdad? Entonces, cuando le dan enter, ya aparece su nombre corregido. Ahora bien, si digamos el alumno Carlos Omar Flores asistió, entonces yo vengo y selecciono acá, ¿verdad? Le pongo asistencia y el estatus aquí ya me aparece de presente. Si la calificación que el estudiante Carlos Omar, por ejemplo, se sacó un 8 en un examen, pues yo lo coloco y el icono de nota pues va a cambiar, ¿verdad? Pero a veces el estudiante no participa, ¿verdad? Entonces le voy a poner una estrella y ya va a aparecer en rojo. Aquí hay una tabla como a modo de código, ¿verdad? Quienes requieren apoyo, aparecen con una carita así como que si tiene frío, o que si es suficiente, se salvó, si es notable con lentes, y si es sobresaliente con ojos así, con estrella. Entonces, si yo me hubiera sacado 10, entonces el icono va cambiando, ¿verdad? Si Roxana Aparicio vino, le pongo presente, pero imagínense, se sacó un 4, entonces la estudiante requiere apoyo, ¿verdad? Y tampoco participó, ¿verdad? Le voy a poner unas 2 estrellitas nada más. Entonces, esta es una lista que ustedes pueden utilizar también acá para que hagan sus clases un poco más interactivas
Imagínense, yo les pongo un ejercicio o les ponen ustedes un estudio de caso o un cuestionario. Entonces, les ponemos ahí en la pizarra con el proyector esta lista y vamos llenando quienes lo van completando con sus asistencias y con sus calificaciones y cuánto de eso han participado, ¿verdad? Entonces, eso al verlos, cuando lo ven los alumnos, pues hay una mayor motivación como para poder hacer las cosas. Otra cosa acá es un pequeño diccionario, fíjense. Aquí yo ya se los voy a compartir ahí en el Classroom. Si yo, por ejemplo, quiero conocer, me cuesta un poco el inglés, ¿verdad? Tengo que preparar algunas palabras. Yo puedo escribir, por ejemplo, quiero saber cómo se dice mesa en inglés, entonces me aparece como table. Si yo quiero colocar acá un lapicero, me aparece como pencil, etcétera, etcétera. Entonces, acá este es un diccionario. Luego, estas funciones las vamos a ver más adelante por motivos de tiempo, porque también hay posibilidad de que si ustedes ven datos en una página web y los quieren arrastrar automáticamente a una hoja de cálculo, lo podemos hacer. Lo podemos ver más adelante. Y estas tres hojas que están acá, las vamos a estudiar un poco más adelante en una sesión posterior porque cada una de ellas requiere un poquito más de tiempo, como importar rangos o información de otra página, cómo armar secuencias. Hay una aquí de conversiones, ¿verdad? Que esta se puede seguir ampliando. Por ejemplo, yo quiero saber cuántos segundos hay en una hora o cuántos grados Celsius equivalen a grados Fahrenheit o cómo pasar kilómetros por hora, millas por hora. Entonces son cosas que podemos nosotros ya ir trabajando más adelante, pero el regalo era este, miren, una lista para que ustedes la utilicen con sus estudiantes, hagan sus clases más interactivas, que ellos participen más y que vean, ¿verdad? Si asistieron, cuál fue su nota, qué tanto han participado y uno los puede compartir hasta con los papás, ¿verdad? Entonces, se los voy a poner en el Classroom para que ustedes también lo puedan descargar. Así que, ¿qué les parece si nos quedamos por acá? Creo que ya son las 9 de la mañana. Ya llegamos a la hora, a la hora de finalización. Así que agradecerles por esta cuarta sesión que tuvimos. Primero Dios, ya el próximo sábado finalizamos ya con la quinta sesión y les agradezco mucho también por la oportunidad que me brindan de poderles, por ejemplo, recordar por lo menos algo, ¿verdad? De las funciones que día a día yo sé que todos estamos utilizando y aquellos que vamos empezando, pues agarrar como un poquito más de fuerzas, porque la idea acá es apoyarnos, no estamos solos, ¿verdad? Y cualquier duda o cualquier cuestión también nos podemos apoyar mejor, ¿verdad? Pueden, podemos buscar ahí los medios para poder generar ahí, explíqueme, fíjese que quiero hacer esto y lo otro, qué me recomienda o qué complemento cree que me puede funcionar acá, ¿verdad? Para hacer las clases más entretenidas, más bonitas. Así que pasen un feliz fin de semana. Muchas gracias a todos. Ahí está en el Classroom el formulario para la asistencia, pero de igual manera ya se los voy a compartir a sus números de teléfono por WhatsApp. Así que gracias por todo, bendiciones y cuídense mucho. Nos vemos el próximo sábado, primero Dios, y finalizamos. Gracias, bendiciones a todos.